Bienvenidas y bienvenidos a Coffee Brain. Nos da mucho gusto que nos acompañen en este espacio dedicado a la salud mental y bienestar emocional. Coffee Brain es un programa diseñado para todo público, producido por un equipo de mujeres especialistas comprometidas con compartir información confiable, actualizada y útil para la vida diaria. El día de hoy nos honra contar con la presencia de un grupo de profesionales de alto nivel. Le doy la bienvenida a la maestra Claudia Guillemot, psicóloga con maestría en terapia familiar, con formación en prácticas narrativas y terapia focalizada en emociones. Buenos días, Claudia, bienvenida. Hola, buenos días a todas y a todos. La maestra Mariela Pérez, psicóloga con maestría en psicopedagogía y fundadora de Si Puedo Sí. Buenos días, Mariela, bienvenida. Muy buenos días, gracias. La psicóloga Sandra López, psicóloga clínica con especialidad en terapia familiar sistémica y en terapia focalizada en emociones. Buenos días, Sandra, bienvenida. Hola, buenos días. Y Monique de Amazon Estrategia Digital, responsable de la producción y transmisión técnica de este programa. Yo soy la doctora Kitsia Ruiz Navarro, médica psiquiatra, y tengo el gusto de conducir esta sesión. El tema general, como lo hemos hecho todo este mes, es adolescencia. El motivo de este tema es la inquietud que se ha manifestado en la consulta a partir de la miniserie de Netflix Adolescencia. Los invitamos a quedarse con nosotras mientras abordamos el tema de hoy, aprendiendo y enseñando en un ambiente adolescente. En programas anteriores hemos platicado generalidades de la adolescencia, ya hablamos sobre el consumo de sustancias y bueno, pues el día de hoy le daremos continuidad y nuestro objetivo será comprender los retos cotidianos de docentes y estudiantes en los espacios de enseñanza y aprendizaje. La voz de las y los adolescentes estará representada a través del trabajo que han hecho el maestro Carlos Fuentes Bagaria, que nos acompaña el día de hoy, y la maestra Claudia Concepción Angulo Rojas, quienes serán nuestros invitados. Adelante, Clau. Bueno, yo me permito presentar a nuestros invitados con una semblanza curricular en orden absolutamente alfabético. Claudia es licenciada en Derecho, maestra en Derecho Procesal Penal, con 6 años de experiencia como defensora de oficio en juzgados penales. En 2004 asumió el cargo de coordinadora de defensores de materia penal y posteriormente como coordinadora general del Instituto de Defensoría Pública, cargos desempeñados dentro del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo. En el 2024, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado la nombró directora del Instituto de Defensoría Pública. Su profesionalización ha abarcado cursos de especialidad para defensores y en derechos humanos. Por otro lado, Carlos es licenciado en Biología con maestría en Ciencias de la Educación, diplomados en Terapia Breve, Coaching en Formación de Equipos en Educación, Estrategias de Planeación, Evaluación y Diseño Curricular, en Gestión, Innovación y Evaluación de Proyectos Educativos, con más de 30 años de experiencia en coordinaciones y direcciones de diversos planteles educativos públicos y privados, así como ponente y tallerista a nivel internacional. ¿Por qué abordar el tema de la escuela? Bueno, porque si vamos siguiendo un poquito la serie Adolescencia, hay muchas escenas y mucha parte de la narrativa que sucede en la escuela, ¿no? Vemos maestros que pueden llegar tarde a clase, vemos el reto de dar clases con dispositivos electrónicos, vemos los maestros que de una manera tal vez más autoritaria establecen orden en el aula, vemos la dinámica, por supuesto, de los estudiantes, ¿no? No quisiéramos nada más centrarnos en si hay bullying o no bullying y no nada más en una definición de acoso escolar, sino más bien quisiera empezar, Carlos, si me permites contigo, y esto no es un interrogatorio, es una plática de café, pero yo me acuerdo cuando tú y yo llegamos a coincidir en ambientes educativos, trabajando juntos de la mano, independientemente de las jerarquías, tú hablabas mucho de la escuela que aprende, ¿no? Un concepto además que viene de algún autor que seguramente tú te sabes el nombre y el libro, pero están las escuelas de hoy aprendiendo a enseñar a estudiantes, están los docentes pudiendo, vamos a decir, eh, diseñar, enseñar, tener currícula y programas que atiendan a las necesidades de los estudiantes de hoy. ¿Es diferente hoy de otras etapas en la vida? ¿Cómo lo ves? Yo sé que son como muchas preguntas en una, pero el panorama general hoy de darle clases, enseñarle a los adolescentes, ¿qué retos conlleva? Pues muy buenos días, gracias Claudia. Pues fíjate que la verdad es complicado. O sea, yo el proceso que he llevado muchos años aquí en Cancún, el proceso es complicado porque hay reformas, por ejemplo, y hay cosas que pues sí se han mejorado, pero yo creo que una parte muy importante además es que nuestra concepción, por ejemplo, en el caso de disciplina, pues es punitiva siempre, ¿no? O sea, no tenemos una concepción de una disciplina
¿no? Que sea de sensibilización, o sea, que verdaderamente el alumno se dé cuenta de por qué realmente algo se sanciona o no lo hacemos generalmente. Aún el marco de convivencia, que por ejemplo en educación básica nos rige el del Estado, tiene sus protocolos, pero yo creo que estamos muy superados ya. Ahora los padres también tienen una actitud muy diferente. Generalmente llegas a la escuela, yo que me encargo de la dirección técnica, ¿me entiendes? Entonces, el papá una cosa que le molesta, aunque no se haya dialogado bien, es la demanda, ¿no? O sea, voy a demandar a la escuela, ¿no? Y obviamente la escuela privada, pues, es muy cuidadosa en eso, ¿no? Entonces, finalmente a veces eso es lo que presiona para que las situaciones, pues, disciplinarias no se lleven a la práctica. Y si ustedes revisan el marco de convivencia, de alguna manera, nos dice mucho sin que incida académicamente los alumnos y eso a los maestros les pesa mucho, ¿no? Sin entender que finalmente mucho de la situación de la dinámica que hay en el grupo la lleva el maestro. Es decir, yo cuando hacía observación y práctica docente en la normal de maestros, lo primero que observaba era que los grupos se comportaban diferente dependiendo del maestro que estuviera dentro. O sea, tú castigabas al grupo, decías que este grupo es muy malo. Dices, ¿por qué con algunos maestros no hay esa dinámica y con otros sí lo hay? O sea, ¿qué es lo que sucede? No se homogenizan los criterios. Yo te digo una cosa, o sea, tú puedes tener el marco de convivencia, los maestros no lo leen y ellos toman una decisión a partir de lo que consideran que debe de ser la disciplina, pero tú sabes que eso también te depende de la disciplina que nosotros llevamos en casa, o sea, muchas cuestiones ni siquiera están racionalizadas, entonces llevamos a la práctica esto y eso genera muchísimos conflictos. ¿Qué hace la escuela? Si tú tomas una decisión, pues eres responsable de ella, ¿no? Entonces el maestro también se siente muy vulnerable y a veces es mejor dejar pasar, dejar hacer, A ver, ¿no? No digo, entonces tomando en cuenta como sí. esta intervención que ya tienes, otra de las preguntas detonadoras era si de verdad, a la globalidad de los reglamentos escolares atienden, ¿no? Me decías, es un tema punitivo, es un tema donde tal vez no se sensibiliza, el maestro queda en una posición vulnerable, los padres de familia tienen tal vez una exigencia distinta, los grupos se manejan diferente dependiendo del maestro, que eso también lo pudimos ver en la serie. Y entonces, ¿hay reglamento que aguante hoy, por ejemplo, la dinámica social de los chavos? Porque uno además le tengo que enseñar álgebra, matemáticas, cálculo, geometría, es decir, ciencias sociales, historia, pero además tengo que poder saber convivir con ellos, esto de los maestros que inspiran. Realmente los reglamentos pueden con lo que sucede hoy. Y te doy un ejemplo chiquitito. Me contratan hace un tiempo para dar un taller en una escuela. Y yo veía y decía, pues, ¿para qué grado es? Yo creo que se equivocaron, han de haber hecho un copy-paste y me ponen aquí segundo de primaria, no para papás. Y me decían, no, sí es para ellos. Y la psicopedagoga de aquel momento me decía, es que las conductas, malas conductas que antes veíamos en niños de sexto, hoy están sucediendo en niños mucho más chicos y rayan hasta en la crueldad. Y ya no sabemos qué hacer. Entonces, por ahí un poco como si pudieras elaborar y después le damos la voz a Mariela. Sí, yo sí considero que no, el reglamento lo están superados. Y nosotros, digo, la verdad es que yo he pugnado mucho porque finalmente nos aboquemos al marco de convivencia, no porque a lo mejor sea el mejor, sino porque eso te ampara con la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Porque la verdad es que si tú no firmas y los padres desconocen el marco de convivencia, entonces te dejan morir solo. Y pues generalmente en una escuela privada, en el caso con la que yo trabajo, pues bueno, hay papás de mucho poder, entonces, y prepotencia, ¿no? Entonces, obviamente eso mete mucho ruido y obviamente la escuela dobla las manos, ¿no? Entonces, el mensaje también que envías no es muy bueno porque los muchachos saben que hay algunos que son prácticamente intocables, ¿no? Entonces, eso manda muy mal mensaje porque pues los reglamentos, todos pagan lo mismo, ¿no? Entonces, pues tendrían que ser tratados de la misma manera, pero no sucede eso en realidad. Como que lo que se evalúa es el apellido, ¿no? ¿Y qué puede suceder? Como ya conozco a estos papás, estos van a generar, no toques eso, ¿no? O sea, como que no pasó nada, ¿no? O se atenúa todo de tal manera que los demás pues sienten un malestar, ¿no? Adelante, Mariela, por favor. Sí, bueno, yo quería también como platicar un poquito acerca de mi experiencia un poco en cuanto atiendo adolescentes, ¿no? Un poquito desde la perspectiva de acompañarlos en procesos de autorregulación, de conducta, algunos aspectos emocionales, etcétera, y a las familias también.
Y por otro lado, pues casi siempre me doy a la tarea de ir a las escuelas, platicar con los profesores, encontrar estrategias comunes, etcétera, ¿no? Entonces, en esta línea, en la cuestión educativa, sobre todo en los adolescentes a nivel secundaria, yo me encuentro que la dificultad para establecer una estructura y unos límites y que una regulación sea eficiente es que hay dos mundos, ¿sí? El mundo real y el mundo cibernético, como en el que estamos aquí interactuando. Y entonces esas reglas están hechas para pues el mundo real, ¿no? En el presente. Y hay muchas cosas que están ocurriendo también simultáneamente pues, en el mundo cibernético, ¿no? Con todos los chats, las redes sociales, toda la tecnología que además ha sido pues un aspecto de evolución hasta cierto punto pues, en el modelo educativo, hasta cierto punto porque, bueno, ya no lo estamos cuestionando, ¿verdad? Pero en el modelo educativo, pero por otro lado, pues los chicos casi siempre tienen ahí a libre demanda sus iPads o sus teléfonos o sus computadoras donde pueden estar tomando la clase simultáneamente con la mensajería, ¿no? Entonces, pues en este sentido, los profesores están viendo que está ocurriendo algo y pues están bien, ¿no? Aparentemente todos están ahí sentaditos tomando su clase, pero aquí sus manitas por acá abajo son muy rápidas y están pues interactuando de otra manera y pues es muy difícil que una reglamentación pues sea eficiente cuando no se toman en cuenta estos dos mundos, por ejemplo, ¿no? Y también pues muchas veces las escuelas pues están limitadas porque dicen que no ocurrió en la escuela, ¿no? Sino ocurrió en el espacio, ¿no? Entonces, y los papás pues tampoco están, o sea, también enfrentan la misma problemática, ¿no? Que ellos ven algo y está ocurriendo muchas cosas atrás de ellos, ¿no? Entonces, Adelante, Sandra. ajá, Sí, 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 perdón, perdón. sí, estas cuestiones son las que creo que pues se hacen un poquito difíciles. Adelante, Sandra. Adelante. El tema de los reglamentos es todo un tema, ¿no? Definitivamente. En mi papel como directivo por muchísimos años, créanme que aplicar el reglamento requiere de muchísima fuerza. Yo participé en una escuela particular y afortunadamente ahí podíamos tener cierto control, ¿no? De muchas circunstancias, pero la realidad es que éramos una escuela en medio de un montón y muchísimas en el ámbito oficial y ahí verdaderamente el reglamento y las normas de convivencia están muy bien en el papel, pero a la hora de la implementación es de verdad un conflicto, ¿no? Parto mucho de esto. Implementar una regla, una norma requiere de muchísima fuerza, ¿no? Muchísima autorregulación también. Y a veces las mismas autoridades educativas no tienen esa fuerza y no la delegan a sus propios maestros. Entonces, los maestros están ahí en las aulas prácticamente solos y permítanme incluso decirlo así, de pronto a merced de lo que los mismos papás creen que que debe ser la escuela para sus hijos, ¿no? Entonces, es bastante complejo la implementación de un reglamento, ¿no? Y al final los chicos parece que son los que ganan. Y bueno, y me parece que podrían ser los que pierden al final, ¿no? Pero siguiendo el ámbito de lo que plantea Mariela, por ejemplo, la tecnología, ¿no? Ya hay autores que empiezan si ven que veo para acá es porque estoy aquí, tengo mi acordeón, que empiezan a hablar de privación social, no nada más los temas de sueño, la atención fragmentada, los procesos casi adictivos o ya adictivos que tocamos la vez pasada, no nada más a sustancias, sino a conductas, ¿no? Lo que le llaman adicciones sin sustancias, juegos, y cómo esto puede ir como escalando. Entonces,
Clau, pensando desde la Defensoría Pública, como las cosas que salen del reglamento escolar, que la vez pasada tú decías, bueno, es un tema más de las familias, son los jóvenes que vienen de familias fragmentadas, son, decía Lilian, son las reincidencias del mismo grupo de jóvenes. Ahorita estamos hablando también más en el ámbito de la experiencia de la escuela privada, pero no exclusivamente. ¿Cómo ves tú desde la Defensoría Pública como el papel de la escuela? ¿Están los papás dejándole todo a la escuela? Los maestros quedan muy vulnerables, estamos a merced de padres de familia poderosos, nos está faltando hacer comunidad. ¿Cómo se ve desde el lado legal? Brincando como del reglamento escolar o esto que llama Carlos como este documento de convivencia a algo que ya transgreda los derechos. Pues bueno, sí, como lo han comentado ya los compañeros que intervinieron, existe realmente un marco legal. El Estado de Quintana Roo tiene un marco legal ya amplio. Sabemos que existe una ley de derechos de niños, niñas y adolescentes, la ley de educación, la ley incluso de prevención, de atención y sanción para erradicar también la violencia entre estudiantes en las escuelas. Pues bueno, yo creo que el Estado de Quintana Roo sí tiene ya un amplio marco legal. Desafortunadamente, como dicen, la ley es muy amplia, se tienen que aterrizar los reglamentos, los protocolos y que existen, como bien lo señaló aquí el maestro, qué es lo que me parece que desde esta perspectiva del ejercicio público, en donde nos toca a nosotros atender a adolescentes, que pudiéramos tener una visión, pues ahora sí que ya más de aulas, ¿no? Me parece que sí faltarían como que los mecanismos para que pudieran también entrar en colaboración los padres de familia. O sea, sabemos que esa no es una labor en estricto sentido de la escuela, no es una responsabilidad única de la escuela, ¿no? De los docentes, de los directivos, porque al final del camino, pues ellos, como decían, a la escuela vamos a aprender matemáticas, español, pero realmente creo que la responsabilidad primaria pues viene de casa, como lo hemos señalado ya en las sesiones pasadas, pero sí existen estos reglamentos. Yo en lo personal tuve la oportunidad también de estar impartiendo cátedra ya a nivel universidad y sí realmente entre los mecanismos vemos que también existen las áreas de apoyo en psicología, ¿no? Que realmente sabemos que muchos chicos, ya sea a nivel medio, a nivel de primaria, secundaria, pues llegan al amor con una situación ya de su contexto propio de vida y que no tienen esta disposición de concentrarse, pues de poder realmente convivir de manera armónica, ¿no? Entonces creo que ahí es donde entra fuerte, donde debiera entrar fuertemente allá, pues estos protocolos, que los protocolos los debemos entender como una guía para poder conducir tanto al alumnado como al propio docente, ¿no? Entonces digo, desde aquí sí te puedo decir, sí tenemos en el Estado muy clara ya este marco legal e incluso establece la obligatoriedad de las autoridades estatales, municipales, para poder ahora sí que coordinarse y poder establecer pues estas políticas públicas de las que hablamos la vez anterior, estos mecanismos. El mecanismo es algo más como que particular de las escuelas, ¿no? La ley está, la ley es abstracta, de ahí derivan los reglamentos, evidentemente, pero sí los protocolos ya más prácticos, es decir, cómo podemos implementar esta convivencia armónica, esta cultura de legalidad, la cultura de la paz, que los alumnos, más allá de sus contextos de vida, pues puedan entender que durante el tiempo que estén en clase o estén en las escuelas, pues deben convivir de manera armónica, ¿no? Pero sí, efectivamente estamos también al tanto de esta situación. A ver, entonces, ahorita quizá creo que por ahí podemos unirlo con lo que vayamos a comentar, pero parte de lo que nos decía Sikander y que está en muchos de los libros es esta parte de la gratificación inmediata, la falta de tolerancia a la frustración, la cultura del mínimo esfuerzo, ya no digamos ahora con inteligencias artificiales, toda esta parte que pues los chavos están en eso, ¿no? Están en eso. Por ahí hay autores que dicen que los estamos sobreprotegiendo en la vida presencial y desprotegiendo en la vida en línea. Y las afectaciones que esto, digo, los hitos de desarrollo no han cambiado para los seres humanos y la tecnología va muy rápido. Kitsia, ¿cómo nos bajaste la mano? Pero no sé si ya, si te doy la palabra, no te doy la palabra, ¿cómo hacemos? ¿No? Ajá, entonces me voy con Carlos. Carlos, ¿cómo? Una cosa es la tecnología en el aula y que nos ayude y que nos motive y nos lleve, y otra cosa es tratar de dar clase con 30,
teléfonos celulares, ¿no? Allá hay por ahí propuestas muy claras de 0 celulares en las escuelas, ¿no? ¿Cómo están ustedes? Ahora sí que hablo de ustedes porque yo ya no hace ya algunos años que dejé de dar clases, pero ¿cómo, Carlos, manejan estas situaciones? ¿Cómo tratar de mediar? Porque el teléfono inteligente no, ni siquiera creo que sea privativo de la escuela privada o de niños con más recursos, los vemos prácticamente con todos. Adelante. Sí, fíjate que esa ha sido una problemática porque muchos de en otros países pues, se está tratando de volver a lo anterior, a los dictados, a quitar el celular. Yo siento que ese ya sí nos rebasó un poco y podríamos realmente desde la perspectiva didáctica, porque eso también es un problema, ¿no? Entonces, nosotros hemos tenido algún problema en la escuela porque se prefiere el perfil con el idioma que el perfil profesional. Entonces, eso genera mucho conflicto en el aula porque pues el maestro finalmente que sale de una normal o que ya tiene cierta experiencia, pues sabe cómo es una estructura de clase y yo creo que entiende muy bien que si él es un factor fundamental en la dinámica que hay en el grupo. Es decir, no es así de que el grupo es malo, ¿no? Es que si hay... Yo tuve la experiencia de hacerlo y muchos años lo hice, el famoso contrato social. Es decir, hay cuestiones en donde la escuela pues ya tiene o le existe un marco de convivencia, entonces hay cosas que son inamovibles y eso se los planteas al alumno. O sea, por ejemplo, comer en el salón, o sea, que eso en el de todo eso ya. Pero hay otras en donde tú sí puedes llegar a un diálogo con ellos, se firmaba, se hacían acuerdos, es decir, en el momento que tú también crees en el alumno, o sea, y le puedes decir, pues sí asumo que puedes ser responsable, porque finalmente digo, si vamos a Colbert, nosotros en la escuela y en la familia estamos en los niveles más bajos del juicio moral, o sea, los niños dejan de hacer algo por el temor a que haya una sanción, un castigo, la reprobación, lo que sea, o van a decirte, ¿y eso qué me va a producir? O sea, ¿qué gano con eso, no? Entonces, con esos elementos, o sea, Colbert se moriría de decir, no llegamos a la ética universal nunca, no hay pocos que piensen decir, no lo voy a hacer, pero no porque me castiguen, no porque me premien, sino porque sé que, mira, esa conducta que yo tenga tiene una repercusión, y eso me refería con sensibilizar. La verdad es que yo creo que uno sí tiene ese poder y tendríamos que entender, pero desde ahí es el cuestionamiento de qué entendemos por escuela, qué entendemos por maestros, qué entendemos por alumno, porque ahí se rompe un poco. Yo le decía, no es que tú digas soy constructivista, soy conductista, no es así nada más, sino que finalmente tú tienes una concepción y actúas en consecuencia de esa concepción que tú tienes. Si yo considero que los alumnos son incapaces, pues voy a tratar de decirles todo y controlar todo, ¿no? Si creo que son capaces y les doy esa oportunidad, en general el alumno responde. Yo te digo, a hoy entro a secundaria con los mismos, yo no tengo conflictos con los alumnos. Yo no recuerdo haber sacado un alumno de clase, no recuerdo. Y si tuve, o sea, digo, si no tengo la capacidad de dialogar en ese momento y de resolver, pues quizás el que me tendría que preguntar es si yo estoy correcto, soy yo, no ellos, ¿no? Porque ellos son adolescentes, ¿no? Entonces, eso es muy claro, ¿no? Entonces, el adolescente, pues lo fuimos, romper reglas, es decir, va a tratar de probarte. Y mientras tú le des chance, él va, ¿no? Entonces, si las reglas son claras, si tú sensibilizas, si tú por ejemplo, felicitas también por las cuestiones cuando hay mejoras, o sea, no siempre es el castigo, puedes decirlo en corto. Entonces, yo creo que esa es una situación que nos puede ayudar bastante. O sea, la empatía, ¿sí? Que ellos puedan sentir contigo va a ayudar muchísimo. Entonces, cuando la verdad es una cuestión de ver quién tiene el poder, es cuando eso termina como el Rosario de Monzón, ¿no? A ver, yo mando, tú gritas, yo grito, yo hago, yo sanciono. O lo más fácil, ahí se lo mando al director, ¿no? O sea, dices, no, o sea, la cuestión pedagógica está ahí y eso es lo que te pruebas. No tenemos alumnos ideales, no hay maestros ideales. O sea, yo siempre que me preguntan cuando lo de la idoneidad que hizo con la época de Peña Nieto, que era, pues, ¿qué es esa idoneidad? ¿En qué contexto, no? O sea, yo en una escuela como la que trabajo, pues soy idóneo, sí, pero a ver si me mandan al CONAFE, a Cantún-Ilquín, a ver si, ¿no? Ya no tengo la nube, ya no tengo el internet, ya no tengo los iPads, entonces ya no me gusta la situación. Entonces, ¿idóneo en qué contexto, no? En la educación, ¿no? ¿En qué contexto es? Y ahí sí, y como eso nunca se aclaró, entonces sales no idóneo y dices, caramba, pues he dado 25 años clase, pues si no fuera idóneo ya no estaría seguramente en esto, ¿no? Adelante, Mariela. Sí, bueno, un poquito también apoyando características de los maestros, pues también considero que, bueno, a mí me tocó la pandemia y aprendí bastante dando clases a niños vía internet, ¿no?
Y entonces, bueno, creo que muchos maestros se han actualizado mucho en el manejo de la tecnología, pero también muchos profesores pues no conocen las redes sociales, no saben cómo interactuar, y yo he aprendido mucho con los adolescentes en el sentido de pues entender cómo se comunican a través de las redes sociales y cómo también cómo pueden ser perjudiciales en cierto momento, también pueden ser positivas en otro, ¿no? Y por otro lado, pues también creo que esto que han platicado sobre la autorregulación, ¿no? En una escuela hice una encuesta con los alumnos acerca de las redes sociales porque pues los papás estaban muy preocupados acerca de el abuso de las redes sociales y del consumo de pantallas. Y los adolescentes en una de las preguntas ponían algo como que sabían que usaban demasiado tiempo las redes sociales, que sí lo sabían. Y en otra pregunta decían que sí deseaban poder tener más control sobre el uso y el abuso de las redes sociales, ¿no? Y de las pantallas. Entonces, digamos que ahí de pronto la presencia de un adulto, la estructura que les dan, la organización del día a día, estas herramientas internas que da la autorregulación, pues es lo que un adolescente está necesitando, ¿no? Pero pues creo que también los adultos necesitamos ser como un poco más abiertos a aprender y entender cómo se comunican para poder acceder a esta comunicación. Adelante, Sandra. Ya, gracias. ¿Qué tanta tecnología es buena en las aulas? Híjole, primero no perdamos de vista que el verdadero problema de la tecnología y en el abuso no es precisamente en las aulas, ¿no? Ahí se detonan bastantes problemáticas posteriores a que el verdadero conflicto radica en casa, cuando los chicos lo usan indiscriminadamente y sin supervisión. Pero en las aulas mucho depende del diseño de la clase, ¿no? De el para qué se va a usar la tecnología y los dispositivos. Negar su existencia, vamos, es como ponernos a pelear con Sansón a las patadas, o sea, definitivamente no. Bueno, entonces, si es parte de cómo la vamos a integrar y cómo integrarla depende de mucho del maestro, ¿no? De qué espera de la clase, de cuál es el objetivo, de su experiencia en el diseño de la clase, ¿verdad? Y ahí creo que de pronto tenemos otro conflicto, ¿no? A veces los dispositivos se usan exclusivamente para proyectar, listo, y ya. Y entonces los chicos tienen perfecto tiempo de sobra para hacer todo lo demás, menos aprender y darle un uso favorable a su aprendizaje, ¿no? Entonces, en realidad muchísimo depende de para qué lo vas a usar y con qué circunstancias o con qué objetivo lo vas a implementar, ¿no? Adelante, Kitsia. Le voy a dar, perdón, le voy a dar voz a Emma un poco con el tema que creo que esto va muy de la mano, ¿no? Sea tecnológico o no, que dicen los adolescentes no están solos, aunque actúen como que no nos soportan y pueden con todo. En este sentido, me parece que vale hablar también de la tolerancia a la frustración, capacidad de demora para los padres y los maestros, ¿no? Retomando lo que mencionaba Carlos hace rato, ¿no? Y aquí entra todo el tema de las aplicaciones y todo es rápido. Necesito, quiero, tengo, resuelvo, todo con tecnología. Pues en aras de que sus hijos sean felices y los maestros hablen bien de ellos, son laxos ante la falsa idea de que sean sus amigos y no queden ellos como los malos. Al final ellos confían en nosotros, no los dejemos solos. O sea, creo que todo va de lo mismo, ¿no? Supervisión, digo, englobando lo que hemos hablado hasta este momento, supervisión, límites y consistencia en los límites, sea tecnológico o no tecnológico. Adelante. Y bueno, y un poco para llevar esto más al tema de autorregulación o autogobierno, que de pronto escuchamos papás y mamás que dicen estos niños son ingobernables, ¿no? Claro, el adolescente pide a gritos límites, ¿no? Y consistencia y coherencia y claro que está en su chamba empujar y tratar de que los límites no sean, pero estaba pensando en una anécdota que me toca ver en un programa
de televisión donde dice una mamá que había una regla, ¿no? De los no negociables, no te puedes ir a dormir a una casa donde yo no conozco a los papás. Y entonces el chamaco llega con todos sus amigos, niños de 12 años, y empieza a pedir permiso para irse a dormir a una casa que la mamá no conoce a los papás, y la mamá dice, es que yo no conozco a los papás, ¿no? Sí, pero insistió, argumentaron, me pusieron al teléfono a la mamá y finalmente le dije que sí. Acto seguido, el niño la llama a su recámara y le dice, mamá, pero ¿por qué dijiste que sí? Yo contaba con que tú dijeras que no. Yo no quiero ir. ¿Por qué tú rompes esa regla? ¿No? ¿Por qué tú rompes esa regla? Entonces, en esa misma conversación, Alicia, si vas a poner el límite, pues claro que vas a esperar que lo quieran romper y claro que vas a tener que sostenerlo. ¿Por qué? Porque es lo que educa, es lo que forma, es lo que va a permitir que en algún momento podamos hacer como nuestro cheque de salida, no dejando de ser papás y mamás, porque lo vamos a hacer toda la vida, pero sí dejando de ser papás de adolescentes, es decir, jóvenes que ya tienen proyecto de vida, pueden distinguir entre el bien y el mal, se pueden mantener solos, son resilientes, empáticos, tienen una postura a la que sea ante alguna divinidad, es decir, saben quiénes son y a dónde van. Ahora, en temas socioemocionales, que parece que es, fíjate, ahorita escuchándote, Kitsia, decías, periodos de atención. Piensan en maestros de preescolar que llegan como con un edificio de material porque los periodos de atención de los niños por naturaleza son cortos y hay que estar cambiando de actividades. Pero lo mismo está pasando hoy con este boom de información que tienen los jóvenes y los periodos de atención se están acortando. Me decía una mamá, ya está poniéndole el ir hacia adelante rápido, el fast forward, en un programa que no ha visto, ¿no? Es decir, la tolerancia a la frustración, el espacio del tiempo, y parece que eso también detona problemas de conducta. Y ahí, Carlos, yo quisiera como irnos a esto del bullying, y lo quiero poner en ese término porque es mucho más que acoso y no nada más se da en el ambiente escolar, ¿no? Son conductas sistematizadas en un grupo que se conoce, que pueden ser, no nada más es deliberado, es un abuso de poder, son muy pocas veces es denunciado, hay un daño emocional, a veces físico, y muchas veces se entiende que el testigo omiso es la escuela, la institución misma. ¿Cómo ves tú esto del tema socioemocional, tolerancia a la frustración, gratificación inmediata en los jóvenes hoy? ¿Tiene o no que ver la tecnología? Y una vez más, no demonizando la tecnología, sino entendiendo un poco a qué nos estamos enfrentando en el aula. Sí, no, es muy claro. Fíjate que nosotros hemos tenido en este ciclo, por ejemplo, prácticamente todos los alumnos o una gran mayoría de los nuevos se fueron de la escuela, ¿no? Entonces, el mensaje que te manda es que pues no supimos protegerlos, ¿no? O sea, hay momentos, yo leí hace algunos años un artículo de los no lugares. Es decir, generalmente hacemos guardias, pero no las hacemos en los momentos adecuados. Por ejemplo, el recreo es un lugar perfecto para el bullying, perfecto, ¿no? La situación de los baños, en los momentos en donde el docente no se encuentra ahí. Pero a veces tú eres el que participas también porque el docente también es buleador. Le pone un apodo, le dice, entonces, y tú te vas con el poder, obviamente. Como alumno, tú te acercas al poder, no vas con el débil, ¿me entiendes? Generalmente tú te pliegas hacia el poder y si ves que el maestro le llama gordo a uno o algo, pues vas y tú vas y haces lo mismo. Yo quería decir algo que a lo mejor podría ser factor para un siguiente programa, que es, me tocó obviamente ahorita dentro de la nueva escuela mexicana y todo, me tocó participar en la Universidad del Caribe con el famoso DUA, este diseño universal del aprendizaje que contrarresta las barreras. Hoy ya no necesidades educativas especiales, sino barreras del aprendizaje y la participación. Y creo que ahí hay un factor que pudiera ser importante en esto. ¿Por qué? Porque lo primero que tenemos que entender que hay cómo homogeneizar lo heterogéneo, ¿no? En el aula. O sea, ahí está el primer problema. Entonces, desde las concepciones de actividades, entonces, el DUA tiene, por basarse en las redes neuronales, una posibilidad, ¿me entiendes? De que el maestro de repente cheque, pues envíe de diferentes formas, sí, el mensaje, reciba también de diferentes formas, ¿no? Lo que el alumno haga. Y esta situación también de los proyectos y todo, es decir, una didáctica diferente en el aula, porque seguimos, yo voy a la escuela y ahí estoy, y el 90% es cátedra. Para un alumno como el que ahora tenemos, que su periodo, ya lo dijimos, de atención cada vez se ha reducido más, pues ya se desconectó y se fue y el maestro puede seguir. Entonces, finalmente,
nos volvemos a centrar en algo que ya pasó. O sea, antes los modelos se basaban en la enseñanza, hoy tendrían que basarse en el aprendizaje. Entonces, si tenemos una base de redes neuronales y podemos entender, el maestro, su queja es, eso da más trabajo. Pero la verdad es que la situación con esto es centrarse en el aprendizaje, que es nuestra intención, y entender que la diversidad no es algo que yo vea o no vea, sino es algo que existe, ya está pleno, y que pues cada uno de estos alumnos pues, tiene intereses diferentes. Entonces, si yo mando un solo mensaje en una sola línea, recibo en una sola línea, dejo fuera mucha gente, y obviamente eso también genera el no sentirme parte, pues entonces yo busco otra actividad, es decir, creo que también mucho tiene que ver con la didáctica, y volvemos a lo que te decía de la contratación de los docentes, es decir, o sea, dentro de este aspecto, pues la didáctica es fundamental, ¿me entiendes? Porque es el de cómo vas a llevarlos, cómo vas a hacerlos cuando tú tienes claro, y tú me decías la escuela que aprende de Santos Guerra, pues sí, obviamente tú te das cuenta de que ahorita la situación ya no es la misma, hay que cambiar. Si hay algo más dinámico como los aprendizajes basados en proyectos, el aula invertida, lo que tú quieras hacer dependiendo del grupo, pero con esta situación del DUA, y hay una ruedita, la famosa rueda del DUA, donde vienen las aplicaciones que tú puedes, o sea, una gran diversidad de aplicaciones que se van aumentando para poder dar lo que tú decías, es decir, no nada más proyectar, porque tecnología educativa no es, si yo presento las tablas de multiplicar en PowerPoint, pues no estoy utilizando la tecnología, ¿no? O sea, pues los podría pintar en el pizarrón y sería lo mismo, una cartulina con ella, no es así, ¿no? Entonces, yo creo que también depende mucho, por eso decíamos, el manejo que tú tengas desde la didáctica, y obviamente una cosa muy importante. Hace muchos años yo oí una conferencia de Olac Fuentes, que era subsecretario de Educación, y me llamó mucho la atención porque hablaba de secundaria y decía, generalmente cuando tú contratas a un profesor en secundaria, te vas al currículo. Y si quien le pregunta, oye, ¿te gusta trabajar con adolescentes? Pues ahí está la médula, ¿me entiendes? Porque tú puedes tener todo el conocimiento del mundo y todas las estrategias y los doctorados. No te gustan los adolescentes, esto termina como el Rosario de Damaso. Entonces, preferiblemente alguien que no, a lo mejor no tenga tanta preparación, no tantos doctorados, tantos cursos, pero le gusta trabajar con los adolescentes, se acerca a ellos, sea empático con ellos, ¿sí? Entonces eso va a resultar en que ellos, por lo mismo, también son, sí, tienen apertura y hacen, decir, ahí está, yo creo que la magia, ¿me entiendes? Y eso depende mucho, pero Tolstoy era sabio y decía, la felicidad no está en hacer lo que uno quiere, sino en querer lo que uno hace. Si tú llegas al aula por otros motivos, porque no había trabajo, porque pues da clases, ¿no? O sea, entonces tú minimizas. Esto, digo, finalmente, pues sí hay una vocación, ¿me entiendes? Es una dirección del alma, es decir, es algo que te gusta o no te gusta. O sea, yo no seguiría haciéndolo si no me gustara. O sea, porque para hacer otras cosas, obviamente que las puedes hacer. Lamentablemente hay profesores que no entienden eso, ¿no? Que si no les gusta lo que hacen, además del gasto de 300% del oxígeno más, por eso salen desgastados, es que pues no me gusta, entonces no muevo nada para hacer algo diferente que pueda ser llamativo, no tomo en cuenta al alumno, no me interesa lo que él piensa, lo que le gusta, nada, pues es muy difícil, así seguro eso va a terminar mal siempre, ¿no? Entonces, y lo más fácil es culpar al alumno, ¿no? Pero voy a darle la voz a Mariela y después a Sandra, porque yo ya iba por otro tema, pero creo que están en este tema también. Adelante. Bueno, solamente comentando un poco, di una clase en la Universidad del Caribe y ahí comentábamos con los alumnos la diferencia, hicimos un análisis de la diferencia de la educación en Finlandia y la educación en México, ¿no? Y el punto fundamental que marcaba una diferencia enorme era el modelo de capacitación de los docentes, en el sentido de que todos los docentes tienen que hacer investigación constante dentro del proceso educativo, o sea, tienen grupos y hacen un modelo de investigación y entonces le dan seguimiento, lo van aplicando con los alumnos y entonces, pues obviamente para los maestros es súper interesante y también para los alumnos es muy interesante porque siempre está enriquecedor, hay un seguimiento, hay una medición específica, hay una estructura, hay un logro de metas o un resultado, etcétera, ¿no? Entonces, a mí me parece que, bueno, o sea, implementar este modelo sería algo súper bueno y que pues implicaría una capacitación no tan a largo plazo, ¿no? Sandra, bajaste la mano, pero no sé si sigues. Sí, por favor. Adelante y después Maquicia. Sí, retomando un poquito lo que decía el profesor Carlos, ¿no? Lo importante de la vocación del docente. Yo creo que
los papás están siendo papás y ellos siendo papás a veces no sabemos del grupo de edad de nuestros hijos y entonces no sabemos cómo acompañar a nuestros hijos. Yo agregaría a un área muy importante dentro del ámbito educativo, que es el departamento de psicopedagogía, que lo ideal es que la mayoría de los colegios puedan tener, ¿no? Porque pues el maestro está en su clase intentando contener, guiar, enseñar, etcétera. Muchos de ellos queriendo hacer, ¿no? Todos estos planes y proyectos para que verdaderamente los chicos aprendan, pero las realidades en las aulas son tan diversas, ¿no? Tampoco podemos dejarles todo a los papás. Entonces, estos departamentos, la verdad, nos pueden dar tanta luz en una dinámica al papá decirle, oiga, fíjese que miramos esto, o nos viene bien hacer esto otro, oye, profesor, nos viene bien también hacer esto más, ¿no? Y entonces, vamos, es como crear una sinergia, es este eslabón que de pronto en los colegios podemos tener que nos permite girar alrededor del núcleo, ¿no? Que es el alumno. Entonces, bueno, imagínense si lo logramos. Y yo ahí quisiera, antes de dar la palabra a Kitsia, como hacer algunas puntualizaciones, ¿no? Hay por ahí un libro que se llama El mago sin magia y precisamente habla de la posición un tanto en el limbo, por poner una palabra, del psicólogo en la escuela. Creo que la parte que sea psicopedagogo ayuda más, pero también como nos vamos a centrar en procesos de enseñanza-aprendizaje, nos vamos a centrar en el alumno, no somos psicólogos clínicos dando terapia al interior de la escuela. ¿Cuál es el papel en el tema de la psicología organizacional y los recursos humanos del personal del colegio? Es decir, es un libro de los 80s, pero tan vigente hoy como en aquel entonces en cuanto a esta posición que no se acaba de definir. Ahora, Carlos decía, alguien que le guste, que sepa de adolescencia, que se inspire, y estaba pensando como en esta figura un tanto degradada del maestro. Por ahí en un libro que leímos entre todas hasta decía que al cambiar de maestro a maestra, eso era como parte de la degradación de esa posición que antes era de inspiración, de los papás acercándose a un maestro a pedir consejo, por ejemplo. Y ahorita pensaba en algo que decía Mariela no hace mucho, es que se requiere más un cambio social, nos llega a la consulta cosas que nos superan, y si Cándara aumentaba, decía, bueno, la escuela es algo que necesitan los estudiantes, la escuela les va a dar experiencias que no se van a dar en la familia, y yo siento de pronto ahí como un rompimiento, esto que se llama comunidad educativa, parece, me vi con una mamá diciendo, no te pelees con la escuela, trabaja de la mano con la escuela, acércate a la escuela, como si fuéramos casi enemigos, ¿no? La cantidad de quejas que hay sobre maestros o cuestiones escolares de derechos humanos, por ejemplo, en la Secretaría de Educación Pública, algo no estamos haciendo bien y lidiando además con jóvenes digitalizados, con periodos de atención menores, con gratificaciones instantáneas, con poca tolerancia a la frustración. Kitsia, con eso te doy la palabra. Antes de pasar al siguiente tema del bullying, que me gustaría mucho escuchar como la parte legal, ¿no? De lo que esto implica, yo le quiero dar voz a los maestros, ¿no? Y quiero hablar de mis maestros, digo, yo hace mucho no doy clases, pero quiero hablar de mis maestros que llegan acá con ataques de pánico, deprimidos, sin dormir y en la angustia total y absoluta. Es que es una realidad que administrativamente están sobrepasados, sobre todo en las escuelas públicas, con toda la cuestión administrativa. Entonces, no es que vayan perdiendo la vocación o no es que no lo quieran hacer, es que están sobrepasados. Cuando a mí me cuentan todo lo que tienen que hacer, digo, Santa Madre de Dios, ¿eso para preescolar? ¿No? Hacer programaciones, llenar reportes y con la frecuencia con la que lo tienen que hacer, perdón, pero los maestros están tronados. Entonces, a ver, más allá de contextos sociales, es que de origen de cómo se están planteando las cosas, ya estamos mal. O sea, se ha desvirtuado tanto, es la perversión del sistema educativo, así como lo tenemos, la perversión en el sistema de salud, ¿no? Es un alumno que necesita un maestro y un maestro que necesita un administrativo y un administrativo, o sea, para coordinar como todo eso. Y ahora parece que es el alumno y el maestro el que tiene que adaptarse a un sistema administrativo. Es que en qué momento va a funcionar eso socialmente, con toda la problemática que estamos planteando el día de hoy. Esa es mi reflexión. Le di voz a los maestros. Y ahorita me voy con Claudia para el tema del bullying como desde el aspecto legal, pero fíjate que
Ahorita me dejaste pensando que dice, sí, los maestros están solos, es un sistema que muchas veces no los apoya, no hay esta figura, vamos a decir, de referencia. A veces, a mí alguna vez algún alumno me tronó los dedos y me dijo, tú tienes trabajo porque mi papá paga mi colegiatura, ¿no? Es decir, este tema que puede ser de verdad, ya no digas como de hasta de majadería y de grosería, ¿no? Y de falta de respeto. Pero finalmente es cómo abordar esto en equipo, entre todos, trabajando de la mano, porque con que prendan las noticias cualquier día ya ves alumnos que, vamos a empezar como en otros países, ¿no? Con estos detectores de metales, con una bola el programa de mochila segura, o sea, ya empieza a haber como estas ejemplos de se nos está saliendo de las manos los temas conductuales, se está viendo ya comisión de delitos, ya no nada más desde el adulto hacia el menor, sino entre menores, ¿no? Entonces, Clau, si nos pudieras decir un poco cómo se aborda esto del bullying, y digo, no le llamo acoso escolar porque es más que acoso y no nada más se da en las escuelas, pero en el ámbito de las escuelas, las agresiones, ya no, que sobrepasan los reglamentos y que pueden poner en peligro a la comunidad educativa. Adelante. Sí, gracias. Pues bueno, realmente, como comentaban, el bullying no solamente es en la parte de verbal, física, el ciberbullying también. O sea, este es el riesgo en el que de alguna manera se colocan los alumnos cuando no hay una supervisión, cuando realmente no se les inculca el uso responsable de esta tecnología, porque está previsto ya como un derecho del niño, de la niña, del adolescente, pues contar con estas tecnologías en el ámbito escolar, pero sí el riesgo finalmente sí los coloca a ellos en esta situación de posible incluso comisión de un delito, ¿no? En el Código Penal nosotros pues sí tenemos allá el tema del ciberacoso sexual, ¿no? Los niños no lo ven, o sea, los adolescentes no lo ven, ellos creen que grabar a una niña sentada con su falda o grabarla en algún momento, pues no incurren en alguna situación de delito, cuando realmente sí, y las publicaciones que él finalmente hacen, ¿no? Entonces, pensando un poquito lo que decía allá la maestra, su nombre creo que era Mariela, decía de, bueno, esa comparación que se hace entre una educación a nivel de un país de primer mundo, obviamente aquí, ¿cuáles serían las implicaciones? Esta cultura de legalidad no solamente es para decirle a un alumno qué es delito y qué no lo es, o qué es una conducta antisocial, sino que realmente los docentes, los directivos, deberían implementar estas acciones afirmativas de reunirnos, vamos a analizar la ley de derechos de los niños, niñas y adolescentes, la ley de prevención de la violencia en las escuelas, porque realmente la ley están los protocolos, están los lineamientos, pero ¿qué tanto lo conocen? Pues toda esta comunidad escolar, desde directivos hasta el intendente, ¿no? Entonces sí creo que este uso cuando no está uso de la tecnología no está realmente supervisado y los alumnos en cualquier nivel que sea no hacen ese uso responsable, sí están en una situación latente de riesgo de posible comisión de un delito y que esto va a tener obviamente impresionantes complicaciones porque ya lo sacas de una situación de uso escolar para realmente colocarlos en una situación de riesgo, ¿no? Y bueno, aquí yo preguntaría, si me lo permiten, los docentes, cuáles son esas acciones afirmativas que las escuelas hacen para poder realmente aterrizar en el campo ya de la vida real estas prevenciones, ¿no? En este uso indiscriminado que ahora hoy por hoy se hace de los teléfonos celulares, por ejemplo. Y yo aunado a eso quisiera, y ahorita te doy la voz, Carlos, a mí me daba mucho gusto como dar informes cuando trabajaba en escuelas, ¿no? Y cómo fue cambiando esto de hablar del modelo educativo y por qué las matemáticas no les iban a dar miedo y por qué si era constructivista o no lo era, a decir horarios y colegiaturas. Es decir, qué tan amplio es el horario para que estos padres de familia puedan trabajar jornadas más largas o completas. Es decir, de pronto las escuelas casi como guarderías, ¿no? Como guarderías. De hecho, hubo un caso de una que era una guardería 24 horas y después pasó a escuela y no podían no llegar por los niños en días, ¿no? Entonces, todo un tema con el DIF, es decir, de pronto como un espacio seguro, pero ya prácticamente en la co-convivencia o en la coparticipación
de la formación del alumno cuando eso recae en la familia. Entonces, Carlos, considerando lo que pregunta Claudia y lo que yo estoy planteando, donde los niños pasan probablemente el mayor tiempo con la supervisión de algunos adultos en el ámbito de la escuela, ¿cómo se maneja esto que dice ella de acciones preventivas? Fíjate que, por ejemplo, yo he hecho mucho el trabajo con el marco de convivencia y en algún momento invité a la licenciada Silvia Zanella de la Casa de la Cultura Jurídica para que los maestros lo leyeran y en virtud de cuestiones prácticas, de situaciones que habían vivido, ellos pudieran entender esta situación y cómo trabajarlo. También, obviamente, nosotros yo creo que el apoyo que se ha perdido un poco de la escuela para padres, aunque en el primer momento no impactó tanto, fue impactando cuando generalmente, bueno, se hablan de temáticas que también, porque bueno, ser padre también, pues no hay escuelas, ¿no? Entonces muchas veces, pues tú te sustentas como crees que es y lo que viviste, etcétera. Entonces, yo creo que también algunas estrategias, el caso de la tutoría, de las famosas asambleas, nosotros las preceptorías, que pudimos recuperar después de bastantes años, creo que ayudan mucho para detectar antes de que eclosionen las problemáticas, porque la tutoría generalmente la enfocamos al grupo, en situaciones como al grupo, con quien se sienten bien o mal con los alumnos, ¿no? Y en el caso de la preceptoría es individual y nosotros la trabajamos por elección personal, es decir, que había alguna afinidad con los maestros. Obviamente se daba una terna porque pues obviamente por la carga de trabajo justamente el maestro no le va a dar más, pero eso nos sirvió no sabes cuánto, ¿no? Es decir, detectar muchas situaciones previas, ¿no? Que obviamente, bueno, nosotros tenemos departamento psicológico, pero cuando hablas de 210 alumnos, pues a 200 días, pongamos, de escuela, pues tendré que ver un niño diario, ¿no? Y ya no fuiste, o sea, el que ya o no más, ya no pudo porque tienes que ver. Entonces, sí se complica, no alcanza realmente. Entonces, sí le da prioridad, claro, a algunas situaciones. En su caso, bueno, Mariela ha estado, ha ido a la escuela, ¿no? Y da seguimiento, le da recomendaciones, pero hay poca gente y yo creo que muchas veces tampoco la escuela le da la fuerza. Yo lo veía, por ejemplo, en la escuela, la Universidad del Caribe. O sea, quieren hacer el departamento, quieren convertirlo en una universidad inclusiva, pero no tienen, por ejemplo, ni un espacio físico, ¿sí me entiendes? O sea, ahí te manda a la escuela, o sea, ellos no entienden que hay un mensaje muy claro, ¿no? O sea, sí lo pongo porque pues hay una presión, pero pues es como los buzones de sugerencias, ¿no? Igual no lo abro, pero te estoy dando chance de que te manifiestes, pero no lo voy a leer y ni siquiera voy a actuar en consecuencia. Entonces, y trabajar con los padres en la idea de, ahí en los talleres de la corresponsabilidad, porque eso sí pasa mucho, ¿no? Ellos asumen que como la visión fue de guardería y así lo permitimos, también la escuela lo permitió. O sea, no queremos a los padres aquí, entonces pues yo me cierro aquí y aquí los tengo. Entonces el padre se acostumbró a eso. Entonces de repente él no asume que pues a mí me han dicho en la puerta de entrada como director, oiga, ¿le puede decir del cabello que se lo corte? Oiga, pero usted es el papá, ¿no? O sea, en aquel momento podíamos decirle, oye, si mañana no vienes con el cabello corto, no te dejo entrar. Oye, haces eso y ya sabrás que van a la secretaría y tienes un problema. Entonces, en aquel momento se podía hacer, pero dices, oiga, y la autoridad, o sea, ustedes son los papás. O sea, hay cosas que tienen que ver con la crianza, sí, y hay cosas que tienen que ver con la situación. Obviamente, la elección, bueno, de la escuela, porque coincidan con la filosofía, con todo, bueno, puede ser, pero hay cosas que no te tocan a ti y que realmente ellos asumen que tú tendrías que hacerlas y te lo cuestionan. Entonces yo digo, estrategias puede haber, esas de la preceptoría se me hace muy buena, de la tutoría, de las asambleas, es decir, escucharlos y que hay una situación en donde ellos también puedan sentir un uno a uno. Sí, porque a veces en grupo pues se pierde un poquito que el profesor tenga esa posibilidad y como es elección personal, eso nos ayuda mucho, porque por algo tú les llamas la atención, algo hay de ti que les llama la atención que quieren y yo lo hacía en la normal, siempre preguntaba por qué habían elegido la carrera docente y casi siempre todos lo situaban en un maestro que les llamó la atención en secundaria. Entonces, nosotros tenemos mucha fuerza ahí, tanto hacia lo negativo como hacia lo positivo. Entonces, esa fuerza también hay que aprovecharla, ¿no? Si tú tienes empatía con los niños y ellos pues realmente se acercan a ti, pues tratar de que eso pueda tener una incidencia realmente en su futuro y obviamente la idea de la comunicación con la familia, porque dentro del modelo finlandés también hay un vínculo muy grande entre la escuela y la familia, en donde como Saint-Exupéry, ¿no? Que decía del amor, o sea, que miremos juntos en la misma dirección. O sea, porque cuando el papá es el principal enemigo de la escuela, habla mal del maestro, lo descalifica, pues el alumno tiene esas actitudes en aula. Tú oyes al alumno y estás oyendo al papá.
Sí, entonces, ¿no? Exacto. Entonces, eso podría servir, yo creo. ¿Y qué creen? Que se nos está acabando el tiempo, entonces vamos a como comentarios cortos finales. Yo nada más quisiera decir algo que me dijo un chavo que lo vi en consulta, pero me decía, mira, en la escuela los alumnos sabemos lo que pasa, los maestros tienen cierta idea, los papás no tienen idea, ¿no? Es decir, me parece como un resumen de una realidad que probablemente para la mayoría pueda ser una buena realidad y de decir cómo tendríamos que vincularnos de manera diferente, hacer ciertos cambios. No sé si alguien más quiere algún comentario final, ya te suelto el micrófono, Kitsiat, para ti. Y está Sandra para un comentario final. Adelante. Ya. Comparto tu comentario. La verdad es que yo quisiera, a propósito del Día del Maestro, también honrar su labor y recordarles que ellos, a lo mejor sin darse cuenta, siembran semillas que en el camino los chicos van a recolectar, ¿no? A cosechar. La consulta me llegó después de 20 años de haber sido mi alumno, dos alumnos, una chica y un chico, y me enternecieron como no tienen idea cuando me dicen que sus mejores momentos de la vida, después de haber sufrido bastante, los tuvieron en esa escuela donde yo participé hace 20 años, ¿no? Entonces, a mí me hace pensar que la escuela tiene ese papel también, ¿no? No todo está perdido, al contrario, y si nos encaminamos nuevamente hacia la esperanza, hacia esta mirada esperanzadora que queremos instalar, pues bueno, recordemos que hay mucho por hacer y que si cada uno de nosotros pone un granito de arena, seguramente vamos a construir mucho más. Muchas gracias. Cierro con un comentario final para darle voz a algo que nos escribe Corina, ¿no? Y es, pues sí, definitivamente necesitamos un sistema educativo actualizado y retomar esas clases de civismo que ya no existen. Y yo creo que esas dos cosas pueden dar un punch muy grande a todo el sistema educativo. Pues llegamos al final de esta edición de Coffee Break. Agradecemos profundamente su presencia, así como el interés y participación activa en este espacio. Gracias también a nuestros especialistas invitados, la maestra Claudia y el maestro Carlos, a las integrantes del equipo de Brain and Mind y el equipo técnico liderado por Mónica de Amazon Estrategia Digital. Esperamos que la información compartida el día de hoy haya sido clara, relevante y de utilidad para su vida personal y profesional. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, como Brain and Mind MX. Y les recuerdo que estamos estrenando podcast en Spotify con el mismo nombre. Recuerden que el episodio del día de hoy quedará disponible en nuestro canal de YouTube y también pueden visitar la página web para conocer más sobre el equipo y acceder a los datos de contacto de cada una de nuestras especialistas. Los datos de contacto de nuestros invitados los pueden encontrar en la descripción del video y aprovecho para mandar una felicitación a las maestras y los maestros hoy en su día. Gracias por su vocación, paciencia y sobre todo por todos aquellos que han sido más que maestros académicos, maestros de vida y que nos dejaron algo que hasta el día de hoy lo tenemos en el día a día. Nos encontramos la próxima semana a la misma hora y por los mismos medios con un nuevo tema, adolescencia en línea. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.